Compañeras, compañeros del grupo de jubilados, muy buenas tardes a todas y a todos. Acabamos de concluir una plenaria de la Comisión de Trabajo, donde la dirección dio cuenta de un informe que abarca una serie de hechos, de actividades, de acciones, de resultados que hemos tenido a lo largo de este mes de septiembre. Por lo mismo, si hay compañeros que estuvieron en la plenaria, de antemano les pido una disculpa si observan repeticiones. Vamos a tratar de dar el informe en lo general, reconociendo que esto mismo ya lo hicimos hace unos minutos en la plenaria de la Comisión de Trabajo. Estos días, particularmente en lo que va del día 5 al 13 de septiembre, se han sucedido una serie de hechos, algunos ya conocidos, otros no tanto, y algunos que vale la pena detenerse un momento en el análisis de estos hechos. Podemos comenzar diciendo, porque forma parte de la coyuntura en la que nos estamos moviendo, partiendo del hecho del auto de formal prisión a ese traidor, ratero de Alejandro Muñoz. Después de ello, tuvimos una serie de reuniones con el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, buscando reactivar esta vía a partir del hecho de que hay un nuevo Congreso de la Unión instalado desde el 1 de septiembre de este año. Entonces se tuvo reuniones con diputados y senadores integrantes del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano, lo que antes era Convergencia. Por supuesto, las reuniones fueron por separado, pero en ambas reuniones se abordó esta problemática y se estableció un consenso y una ruta de trabajo a partir de un punto de acuerdo cuyo texto presentó nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas y del cual ustedes ya conocen en lo general de que ambos puntos de acuerdo fueron aprobados de manera casi simultánea en lo que hace al punto 1 de los puntos de acuerdo en diputados y senadores, en donde las dos cámaras exhortan al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación para reanudar de inmediato la mesa de negociación en la búsqueda de una solución al conflicto derivado de la extinción de luz y fuerza del SENA. En el caso de senadores, así quedó, fundamentalmente a partir del hecho de que el sicario patronal, el brazo armado de Felipe Calderón, es decir, Javier Lozano, participó y prácticamente buscó desbancar este punto de acuerdo que previamente había sido consensado con todas las 7 fracciones, diputados y senadores, incluido el Partido Acción Nacional y de manera relevante también incluido el apoyo de parte del PRI. Pero la intervención de Lozano en la Cámara de Senadores evitó que se aprobaran otros 2 puntos que estaban y fueron aprobados en la Cámara de Diputados. El segundo de ellos tiene que ver con que se establece el compromiso en la Cámara de Diputados de analizar esa figura inconstitucional e ilegal que es el comodato, con el cual han venido administrando por parte de la Comisión Federal de Electricidad bienes nacionales que por supuesto no se acogen a una figura del derecho privado como es el comodato.
mismo que vence el próximo 11 de octubre. Y se tiene ya el compromiso, en el caso de la Cámara de Diputados, de que este asunto va a ser subido a tribuna, a la orden del día, porque por supuesto no es un concepto jurídico que permita la prestación del servicio público energético. Y el otro asunto, como se votó en la Cámara de Diputados, fue la integración de una comisión plural de diputados para analizar de fondo la situación que priva en el sector eléctrico nacionalizado, su diagnóstico y sobre todo buscar alternativas frente al hecho notable de los últimos años, que es la creciente privatización de la industria eléctrica nacionalizada en nuestro país. Estos dos últimos puntos ya no se votaron en la Cámara de Senadores, por lo que he señalado, pero fue un importante jalón que se logró en la construcción de una solución al conflicto de Lesmé en los términos que estamos demandando, es decir, en los términos de recuperar nuestros trabajos en el marco del contrato colectivo de trabajo y con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Todo esto transcurrió el día 11 de septiembre, casi a la par. Bueno, primero se votó en la Cámara de Senadores ese mismo día y ya casi al giro de las 5 de la tarde se votó completo el punto de acuerdo por parte de la Cámara de Diputados. Aquí lo que hemos destacado es que aunque el acuerdo inicial se tuvo con los diputados y senadores del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano, llama mucho la atención el hecho de que hayan dado su voto a favor con todo lo que he comentado, tanto el PRI como el PAN. Nos parece relevante y aquí en la plenaria de la Comisión de Trabajo hicimos una pequeña revisión al hecho de que días antes la dirección del sindicato, encabezada por nuestro secretario general, tuvo una reunión con Andrés Manuel López Obrador por dos razones. Uno, el evento que ellos iban a realizar el día 9 en el Zócalo de la Ciudad de México, y el otro buscando el apoyo expreso de parte de él y de Morena a la lucha del sindicato. Aquí, comento las cosas como se dieron. Cuando tuvimos esta reunión con López Obrador, él de inmediato mandó llamar, estaban ahí presentes, tanto el senador Alejandro Encinas como el diputado Ricardo Monreal, y frente a nosotros les solicitó que se hicieran cargo de apoyar las peticiones del sindicato a partir del siguiente razonamiento. Nos dice, yo por supuesto no voy a reconocer a Peña Nieto, pero tanto el senador como el diputado van a intervenir para hacer todas las gestiones, todo lo que sea necesario, porque en el caso de ustedes se trata de una acción de justicia. Dice, y vamos a darles todo nuestro apoyo. ¿Por qué comento esto, camaradas? Porque, pues, creo que son fraudulentos, tanto los del PAN como los del PRI, pero todos no. Ellos saben muy bien del peso y de los antecedentes que tienen tanto Alejandro Encinas como Ricardo Monreal, y saben que ambos, aunque uno venga del PT y el otro del PRD, son gente afín, muy cercana a López Obrador, y que por lo tanto no estaban simplemente tratando con un senador, aunque tenga la categoría de Encinas, que fue jefe de gobierno, o de un diputado, Ricardo Monreal, que fue campaña de López Obrador, sino que estaban actuando con personajes políticos de peso propio y que reflejan la posición de López Obrador y de Morena.
Y esto seguramente, junto con la firmeza de nuestro sindicato en el plantón y el Zócalo, fue lo que hizo considerar a ambos partidos la importancia de ceder abriendo un espacio para resolver el conflicto del sindicato. Esta parte nos parece muy relevante porque por las vías institucionales se está buscando entonces, a través del Poder Legislativo, el que frente al gobierno fraudulento entrante haya y se explore una solución para el conflicto del desvío. Y por dicho esto, paso de inmediato a lo de la minuta. El día 13, es decir, 2 días después de que se vote el punto de acuerdo en el Poder Legislativo, se firma una minuta en la Secretaría de Gobernación, en el cual se acuerdan varios aspectos que derivan de la minuta de septiembre del año pasado, que tienen que ver en primera instancia con la reinserción laboral y productiva. Aquí lo que hace el gobierno federal es ratificar su propuesta, pero poniendo por escrito que para que esta opere, en caso dado, ya no se estaría poniendo como una condición en que los trabajadores en resistencia tengan que liquidarse y que el sindicato tenga que desistirse de su amparo y de su demanda ante la Junta Federal de Cancelación de Arbitraje y ante el Tribunal Colegiado en materia de trabajo. Esta parte nos parece relevante, aunque ya se había comentado que había sido expresada verbalmente por el secretario de Gobernación desde aquella reunión de, me parece, 20 y tantos de enero de este año, sino que queda ya con un texto debidamente avalado por la firma de ellos y, por supuesto, con la firma del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un elemento que nos parece que es clave en este periodo de transición es que es una mesa que va a funcionar de manera continua y en forma institucional, de tal manera que a partir de la próxima semana se comiencen a abordar estos asuntos, se les comience a dar cauce y se integre como tal esta continuidad frente a este periodo de transición y el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre. Es decir, no es una minuta que se haya firmado con personas en particular, sino con personas que ocupan cargos públicos y que son expresión del Estado mexicano y de la forma jurídica como gobierno republicano. También se ratifica un hecho que nos había preocupado mucho, que es la coadyuvancia del jefe de gobierno. Todos ustedes recuerdan que ya al filo del 13 de septiembre, que todavía el secretario de gobierno, el DF, dijo que se retiraban de la coadyuvancia, derivado del hecho de que estaban cediendo a las presiones del propio gobierno de Calderón para desalojarnos del Zócalo. Ese hecho, por supuesto, nos afectó, pero nos mantuvimos firmes. Y finalmente, en esta minuta, se ratifica la participación del jefe de gobierno del DF, el licenciado Marcelo Ebrard, pero más allá de eso, se ratifica que el gobierno del Distrito Federal estará pendiente después del 1 de diciembre como parte coadyuvante para la solución del conflicto del desvío. Esta parte nos parece extremadamente relevante, tanto en el ángulo de la representación del gobierno federal, porque ya no estará Puebla, no sabemos quién queda en gobernación, ya no estará Marcelo, no sabemos, si sabemos, quién estará a cargo de la jefatura del gobierno del DF, y con esas instituciones se continuará, en caso de ser necesario, la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. Y un asunto que ya aquí ante todos ustedes, como grupo de jubilados, es que en lo que hace a todos los problemas que habíamos estado abordando con el SAE, en el inciso D,
se estableció una redacción que señala lo siguiente: se continuarán analizando y resolviendo todos los asuntos pendientes, como lo hemos venido informando aquí cada miércoles, pero también se van a continuar analizando los asuntos que surjan, todos aquellos de carácter colectivo e individual del grupo de jubilados, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y aquí viene la parte relevante para los que conocen el contrato, que somos todos, con la representación debidamente acreditada del sindicato del Comité Central del SME. Esto me parece muy relevante porque tenemos entonces, independientemente del curso, del proceso político o del proceso jurídico laboral, tenemos garantizada una vía institucional en los marcos del contrato colectivo de trabajo, porque el término de representación debidamente acreditada es ni más ni menos lo que establece la cláusula 1 del contrato colectivo de trabajo. Yo no sé si la gente de Gobernación o los del SAE hicieron esta verificación. Lo que nosotros hicimos, como es nuestra obligación, es ceñir cualquier proceso de negociación en los marcos de lo que a la letra establece nuestro contrato colectivo de trabajo, y debo decir que nos sentimos muy satisfechos porque desde que iniciamos estas reuniones con el SAE, con la participación de la Comisión de Trabajo del Grupo de Jubilados, de los coordinadores de los diferentes grupos de jubilados, y con la presencia de nuestro compañero Carlos Magariño como representante propietario principal, nos fijamos este objetivo, es decir, darle causa institucional al trato, análisis, discusión y solución de los problemas que se vayan presentando. Y hoy, con satisfacción, podemos decir, más allá de los oficios con acuses de recibo, de los cuales llevamos una cuenta muy detallada y pormenorizada, tenemos asentada en esta minuta que frente a lo que resta de este gobierno y el que viene, todos los problemas del grupo de jubilados, colectivos e individuales, serán debidamente abordados con la representación debidamente acreditada del sindicato, y con ello estamos dando cuenta del esmero para cuidar, velar y proteger los derechos y prerrogativas del grupo de jubilados. Finalmente, ese mismo día nos aposentamos en el Poder Judicial de la Federación, ahí en San Lázaro, para conocer de primera mano la respuesta del Tribunal Colegiado en materia de trabajo, que desde el día 23 de septiembre del 2010 habíamos nosotros presentado una demanda de amparo frente a un laudo ominoso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que el 30 de agosto del 2010 había aprobado la solicitud del SAE, que le solicitó desde el inicio del conflicto dar por terminada la relación colectiva e individual de trabajo y la terminación del contrato colectivo de trabajo. La Junta, como parte de esa sumisión de una institución que estaría obligada constitucionalmente a velar y tutelar los derechos de los trabajadores, por supuesto, dada la naturaleza de quien lo preside, nombrado por el presidente de la República, pues no se podía esperar otra cosa. La Junta falló entonces el 30 de agosto, que reconocía la solicitud del SAE y abordaba de la relación colectiva e individual entre el sindicato y Luz y Fuerza del Centro y entre los trabajadores y Luz y Fuerza del Centro.
y daba aviso al órgano correspondiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que diera de baja de inmediato al contrato colectivo de trabajo. El amparo que se nos ha concedido y del que fuimos informados documental y de manera directa con el magistrado ponente ese día, el 13 de septiembre, es de que se nos concede el amparo frente a este laudo que ya he detallado de la Junta Federal de Conciliación Arbitral. Dicho de otra forma, hay contrato colectivo de trabajo, no han terminado las relaciones colectivas e individuales de trabajo y nuestro sindicato está firme en su demanda y en su amparo para alcanzar la figura de patrón sustituto. No es un hecho cualquiera, pero tampoco es ese manejo perverso que han hecho algunos medios de comunicación, particularmente el periódico La Razón, en donde dan a conocer información falsa con el propósito de confundir a nuestra gente y de manera directa, si caemos en ese garlito, generar desánimo y desmovilización. El paso que hemos dado, por supuesto, es un paso de la dirección y esperamos que ustedes aquilaten en todo su valor. ¿Por qué? Porque en ese mismo laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, indebidamente y saliéndose del tema o de la litis, como dicen los abogados, también nos habían negado el derecho a la figura de patrón sustituto. Todo eso se vino abajo, camaradas, y es la mayor derrota del sicario de Calderón, el señor Lozano Alarcón. Habrá que esperar unos días más, 14 o 15 días, para conocer lo que los abogados, los magistrados llaman el engrose. ¿Qué es el engrose? Bueno, ellos resuelven a favor del amparo que solicitamos, pero tienen que definir en términos de cuáles incidentes de violación o cuáles incidentes de violación al laudo incurrió la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero lo que surja, por supuesto, es a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque echa abajo la intención de aplastar al sindicato y dar por concluida la relación colectiva e individual de trabajo. Para que mejor se entienda, habrá que regresar a esos días, a partir del 30 de agosto del 2010, Lozano se presentaba a todas las estaciones de radio, declaraba a todos los medios de comunicación que el sindicato había sido derrotado y que la dirección engañaba a los trabajadores, combinándolos a la resistencia, y él decía: ya no tienen nada que pelear porque el laudo concluye, termina las relaciones colectivas individuales de trabajo y ya no existe el contrato colectivo de trabajo. Hoy este sujeto empleadillo de los vendepatrias se ha tenido que tragar sus palabras, porque es el laudo que tanto asesinó finalmente, al paso del tiempo, con la firmeza y la resistencia de nuestro sindicato, de los activos y de los jubilados, logramos vencer ese laudo criminal. Hay mucho de qué comentar, de qué hablar. Trato de hacer un informe muy resumido, que por supuesto se va a ir ampliando en los próximos días, en las siguientes semanas, pero ya en una perspectiva que nos muestra que la vía jurídico-laboral, la vía política y la vía legislativa se están conjugando. El Sindicato Mexicano de Electricistas
para alcanzar la victoria, que no es otra cosa que recuperar nuestros empleos en los términos del contrato colectivo de trabajo y con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Agradezco la atención y que viva nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a la reunión informativa. Le pedimos al compañero secretario del Exterior a la uso de la palabra del compañero José Humberto Montes Ocaña. Duro, compañeros. Duro. Prácticamente hoy podemos decir que la situación dio un giro de 180 grados por una serie de acontecimientos que se han venido enlazando y que nos reposicionan como conflicto en la búsqueda de una solución definitiva para regresar a trabajar, para liberar a nuestros compañeros presos políticos y para alcanzar la consigna, el sueño de todos, de que nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas perdure por muchísimos años más. Entonces estamos hoy, compañeros, más cerca de la victoria que nunca, más cerca de la victoria. Por esa razón nosotros decimos que hay que desarrollar un plan de actividades que nos permita capitalizar lo que acaba de ocurrir en el tribunal, las alianzas que se han tejido en torno a la promoción de nuestra iniciativa de reforma de ley para la creación de un nuevo organismo, el planteamiento que logramos sacar de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación para el levantamiento de nuestro plantón, que significó primero la ratificación de sus acuerdos del 13 de septiembre del 2011 y la posibilidad real de que de manera institucional, como se ha dicho aquí, nuestro conflicto también trascienda la propia situación del cambio de gobierno y quede garantizada la mesa de negociación. Pero de todas estas actividades y de todas estas líneas de acción que son convergentes, que se articulan unas con otras, necesitamos ahora destacar la principal, la que sirva como de eje de articulación del resto. Y a nosotros nos parece desde la dirección que es precisamente este cambio en la correlación de fuerzas dentro del proceso jurídico lo que nos debe obligar a diseñar una estrategia de lucha que corresponda a la capitalización de lo que ha ocurrido en el tribunal. Y por eso es que vamos a presentarles a ustedes un plan de acción en torno a este eje que va de lo siguiente. Les voy a pedir permiso para leer desde acá. Uno es de que tenemos que publicar un desplegado, compañeros. Un desplegado que a partir de esta sentencia del tribunal consense entre diferentes actores políticos y sociales de la escena nacional e incluso internacional, un desplegado en donde organizaciones sociales, sindicatos, artistas, intelectuales, organismos internacionales de derechos humanos, etcétera, se pronuncian por una solución ya al conflicto del ESME por la vía del patrón sustituto, y eso sería una de las cosas que acabamos de acordar en la Comisión de Trabajo. Otra cuestión es hacer una campaña informativa con la población y los usuarios del servicio para explicar los términos de la sentencia y cómo las demandas de los usuarios del servicio, que son la mejora de la calidad y la disminución de las tarifas eléctricas, se articulan al triunfo del ESME, de tal manera que podamos solicitar también apoyo con sus firmas, respaldando la solución del conflicto. Otra de las cuestiones que se plantearon y se acordó es la realización de foros, a donde podamos sacarle más a esta cuestión del tribunal. Un foro que hable sobre la ilegalidad del decreto de extinción, porque precisamente hay una contradicción entre el decreto y las causales de la extinción de luz y fuerza, según el gobierno mentiroso de Felipe Calderón, en el SAE
o a través del SAE ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de las relaciones laborales entre los trabajadores agremiados al ESME y Luz y Fuerza del Centro, argumentando caso fortuito, caso de fuerza mayor. Y entonces hay que exhibir las contradicciones de ellos, y por eso es que convocaremos a un foro relacionando la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro y el laudo del Tribunal Colegiado de Circuito que nos favorece. También vamos a realizar un volanteo a los centros de trabajo, a nuestros centros de trabajo, con un mensaje a los trabajadores subcontratados o afiliados al SUTER. ¿Qué les vamos a decir? Que ellos están ocupando una zona de trabajo que nos pertenece, que el problema no es con ellos, sino con el gobierno, y que hay una resolución de un tribunal que dice que las relaciones laborales entre el sindicato y Luz y Fuerza existen, y que esa es nuestra materia de trabajo, y que ellos se tienen que salir de aquí. Digamos que esas son las actividades que vamos a realizar como líneas de acción, no están calendarizadas. Esa es tarea que nos corresponde hacer a la dirección del sindicato para próximamente detallar las fechas. Lo que sí tenemos ahorita calendarizado es un plan de acción de movilizaciones de masas, y entonces le voy a dar lectura a ese plan de acción que comienza el día viernes 21 de septiembre. Vamos a convocar junto con otras organizaciones a una movilización en rechazo a la reforma laboral. Esa sería la consigna para el día 21 de septiembre. La cita es en el Ángel de la Independencia, rumbo al Zócalo, a las 4 de la tarde. Esa sería la primera movilización. Para el día 22 y 23 de septiembre tenemos la participación en la segunda Convención Nacional en contra de la imposición. Como todos ustedes saben, nosotros acudimos al Salvador Atenco, nos integramos a esta convención y vamos a participar en la segunda convención que se va a realizar en la ciudad de Oaxaca. Y para esto se va a designar una comisión de miembros del Comité Central y de las comisiones de trabajo que va a representar al ESME en esta convención. Para el día 25 de septiembre tenemos la reanudación de la mesa de negociación en los términos que ya se explicó por los compañeros que me antecedieron. Esta negociación va a ser el día 25 a las 8 de la noche. Nos estamos citando aquí por acuerdo de la Comisión de Trabajo para que marchemos hacia la Secretaría de Gobernación. Nos reunimos aquí a las 7:30 y nos vamos a Gobernación. Para el día 27 de septiembre, que como todos ustedes saben, es un aniversario más de la nacionalización de la industria eléctrica. Aquí nos pusimos de acuerdo con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, para realizar una movilización conjunta con dos ejes de acción. Uno que es el rechazo a la reforma laboral, y segundo sería reivindicar la nacionalización de la industria eléctrica y la solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. El día 28, eso va a ser también a las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia, y estamos todavía consensando con los compañeros maestros si vamos al Zócalo o nos vamos directamente hasta el Congreso de la Unión, porque se presume que en esa fecha intentarían hacer pasar la reforma laboral de Felipe Calderón Hinojosa. Para el día 28 tenemos una petición de solidaridad por el Sindicato Democrático Independiente de Honda. Son compañeros nuestros que tienen un litigio en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Cada que asisten a esas audiencias son víctimas de la agresión, de la intimidación por parte de errores de la CTM,
y nos han pedido apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas, y la Comisión de Trabajo acordó apoyar a los compañeros de Honda el día 28 de septiembre a las 10 de la mañana en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Para el día 2 de octubre se va a realizar por los compañeros del 232 un paro nacional estudiantil con dos ejes: en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto y dos, en contra de la reforma laboral. Y nosotros vamos a participar en ese paro. En este momento no tenemos una modalidad de cómo participaría el sindicato, y en su oportunidad se lo daríamos a conocer. Para el 11 de octubre se conmemoran 3 años más de resistencia, del inicio de la resistencia después del ilegal decreto de extinción, y la dirección del sindicato y la Comisión de Trabajo acaban de acordar acciones de masas para esa fecha. También por razones de estrategia en este momento no se anuncia, porque la idea es que esto sea con carácter sorpresivo. Y por último, en lo que toca a este mes de octubre, y sin que eso signifique que no podamos enriquecer nuestro plan de acción, para el día 21, domingo 21 de octubre, se va a realizar durante todo el día en este mismo auditorio un festival internacional de teatro en solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas y de clausura del Festival Internacional Cervantino Callejero. Esto va a ser el día 21 en este auditorio, durante todo el día, obras de teatro y un encuentro de sindicalistas en resistencia con compañeros artistas de alrededor de 20 países que van a estar aquí en esta sede, impulsando la difusión en sus respectivos países de la lucha, digna lucha de resistencia de nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, compañeros. Continuando con esta sesión, tenemos el uso de la palabra a nuestro secretario general, el compañero Martínez Esparza Flores. Papá Pitufo. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Es un día muy importante para la información que tenemos. Lo acabamos de hacer con la Comisión de Trabajo, con los subcomités, y coincidió con la reunión de jubilados. Queremos señalar, como lo hemos venido haciendo ya en las reuniones que hemos tenido, en las actividades de la semana pasada, fue una semana de mucha actividad, pero son ya casi 3 años, compañeros. 3 años que tomó una decisión autoritaria y fascista Felipe Calderón. Tomó una decisión de Estado, y Estado son los 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por la posición con los empresarios nacionales y las transnacionales de apoderarse del sector eléctrico y acabar con las conquistas históricas de los trabajadores. Porque han confundido bastante el gobierno a través de Televisa, TV Azteca, haciendo creer, dicen que ya se extinguió Luz y Fuerza del Centro, ya no existe. Luz y Fuerza del Centro es un organismo público descentralizado, es una industria, compañeros. Están las hidroeléctricas, las termoeléctricas, las JETs, subestaciones, kilómetros de líneas de transmisión, subtransmisión, redes de distribuciones, y cómo se extinguen los usuarios en una zona tan importante, un servicio que es público, que está considerado por la Constitución como una actividad exclusiva de la nación. Lo hicieron creer y aprovecharon el comprar con dinero a traidores del Sindicato Mexicano de Electricistas para dividir a nuestra organización, compañeros. No venían por Luz y Fuerza del Centro, venían por el sindicato, compañeros. Venían por nuestro contrato colectivo de trabajo, venían por la jubilación de todos los compañeros que quieren ese derecho ya adquirido, ese era el fondo.
Primero dividen a la organización, no nos ganan la elección, Lozano diseña la estrategia de negarnos la toma de nota para que no tuviéramos interés jurídico en las demandas de lo que ya habían planeado hacer. Y hoy, a casi 3 años, que ha sido difícil la resistencia, y aquí queremos agradecer y reconocer la presencia del grupo de jubilados que gracias a ustedes, con su aportación, hemos estado sosteniendo esta lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque varios de ustedes, muchos de ustedes tienen un hijo que está en la resistencia, que hemos aguantado. Y los que aguantamos, tomamos la decisión de iniciar esta estrategia de defensa, ubicando al enemigo. No era fácil, es el Estado. Y cuando un patrón despide a un trabajador es difícil. Ahora imagínate cuando lo despide el gobierno, con todo su aparato mediático, militar, subordinado los órganos de impartición de justicia, esa partidocracia que hoy vivimos, haciendo acuerdos para seguirle satisfaciendo al gran capital. Esa decisión tenía vertientes difíciles. Sabíamos que podíamos arriesgar la vida, nuestra libertad, pero que había que luchar por defender a nuestra institución. Hoy, a casi 3 años, ¿en dónde estamos, compañeros? Iniciamos procesos judiciales, la Corte, en la demanda de amparo inconstitucional que presentamos, en julio del 2010 dice la Corte que el decreto era constitucional, que Calderón tenía facultades de decretar, en términos del artículo 89, fracción primera. Y además dice el artículo 16 de esa Ley Federal de Entidades Paraestatales también es constitucional, puesto que la hizo el Congreso de la Unión. Pero jamás revisó la legalidad, jamás revisó si Calderón y su gobierno cumplieron con la formalidad que establece la ley, siguieron organismos descentralizados. Y como había un acuerdo político, con la resistencia del desvío, lo único que hicimos fue que la Corte resolviera rápido. En octubre del 2009, el decreto, julio del 2010, sacan la sentencia, la aplaudió Calderón, Lozano, todo su aparato, diciendo, pues ya por unanimidad la Corte dijo que es constitucional y ya no hay empresa. Y queriendo hacer lo mismo, si ya no hay sindicato, ya no hay contrato colectivo, ya no hay nada que defender. Y así lo teníamos a cada ratito en los medios como Televisa, TV Azteca, le daban ahí. No observaron que la sentencia de la Corte dejó salvaguardados los derechos de los trabajadores. Y dijeron, háganlos valer en la instancia correspondiente. No le quisieron componer todo el zapato a Calderón, porque la estrategia de ellos, porque sí lo vendieron los traidores, desde que nos íbamos a liquidar rapidísimo la mayoría, ya a estas alturas íbamos a quedar unos 1,000, 2,000 o 3,000, iba a ser indiferente para ellos resolver, iban a poder hacer el crimen perfecto, decir nos vamos, se acabó la empresa, el contrato, el sindicato, y de paso las jubilaciones. No es así, compañeros. Nuestra demanda de despido injustificable, la restitución de todas nuestras prestaciones adquiridas, y también demandamos la sustitución patronal. Ustedes chequen la cláusula 115 del contrato colectivo de trabajo. Dice, si por cualquier razón deje de existir luz y fuerza del centro, se extingue o demás, y si en el futuro va a ser la CFE o cualquier otro organismo, deben de obligarse a todos los derechos de los trabajadores y de los jubilados. Tendrán que asumir la responsabilidad. Y ahí estamos en la pelea. Ese amparo que promovimos fue, ya lo explicó Toño, rápido la Junta, pues está subordinada a los intereses de Lozano. Él fue el que diseñó la estrategia jurídica. El laudo sale en nuestra contra, nos amparamos. Le apostaron a ese, le apostaron al colegiado, al mismo colegiado que declaró inexistente la huelga de Cananea. Llevaba más de 5 años
dijeron, con este mismo es un colegiado de consigna, y ahí se acaba toda la lucha del SBE en la parte legal de los tribunales nacionales. ¿Por qué lo decimos así? Remontar esa sentencia en contra iba a ser más complejo, porque ya habíamos solicitado que atrajera ese amparo a la Corte, no lo quiso atraer, demostrando que hay temas de constitucionalidad. En el tema del patrón sustituto, ¿quién es el patrón del sindicato? Es el Estado, compañeros. La actividad económica es exclusiva del Estado, así lo dice la Constitución. Somos un sindicato al servicio del Estado, no al servicio de Felipe Calderón y de ese gobierno panista. Demostramos en esa atracción los tratados internacionales, el rango constitucional en materia de derechos humanos. Con todo y eso dijo la Corte no, que lo resuelva el colegiado. La PGR antes había solicitado lo mismo, diciendo que era un asunto relevante y que lo trajera a la Corte, tampoco dije. Y Lozano, que yo creo que ya está tratando de quedar bien con los priistas, porque él ha sido chapulín, primero fue priista, perdió, y gana a los panistas, se hace panista. Hoy ganan los priistas, ya quiere como que quedar bien con los priistas, diciendo, pues yo quiero que acabe con el SD. Y aceleraron que el colegiado resolviera, porque lo dijo el martes pasado en el Senado de la República, al punto de acuerdo que se puso. Ahí está la declaración que nos va a servir para los siguientes días, el ensayo. ¿Qué dijo? No, dicen, a los jubilados se les dice, quiero destacar, digamos, dentro de este orden de ideas, que los derechos contractuales de los jubilados de ninguna manera se están viendo afectados por determinación del gobierno, y particularmente del Servicio de Administración y Generación de Bienes. Se dice que en el decreto que los derechos de todo el personal jubilado queda perfectamente a salvo, y que es obligación del gobierno de la República pagar las pensiones, y hay unas más están siendo autorizadas conforme a la inflación. Y una de los derechos de los jubilados. Actualizar la cuota de jubilación no es competencia unilateral del gobierno. El contrato lo dice. La transitoria primera del contrato colectivo es acuerdo entre las partes que se fijan cuánto es el incremento anual de los salarios y cuotas diarias de jubilación. Hay un deterioro en las percepciones de los jubilados. Todas las prestaciones que derivan del contrato colectivo han sido menoscabadas por este gobierno, y hoy nos va a permitir con esas mismas declaraciones hacerlo. El amparo que se otorga por la resistencia del sindicato, compañeros, por aguantarnos todos con la movilización, con la mala gobernación, el amparo sale a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y esto lo tenemos que celebrar así. Falta revisar, dice, para efectos, falta revisar todo lo que dijo en sus razonamientos el colegiado, pero que es cierto, el amparo es contra el laudo que había hecho la Junta de decir se acabó la relación contractual con el SME, y además decía no tienen derecho al patrón sustituto. Contra ese laudo de la Junta nos amparamos, y entonces ampara y protege, porque hubo otros dos amparos que se revisaron, grupos de esquiroles de los que se liquidaron algunos jubilados. Hubo otros dos amparos en ese mismo sentido. Esos fueron desechados, compañeros, desechados. Sobreseyeron esos amparos, y la justicia ampara y protege al Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo creo relevante. El Poder Judicial reconoce al Sindicato Mexicano de Electricistas como una figura, como una organización que tiene un registro, que tiene una representación legal para demandar de manera individual por los trabajadores o de manera colectiva. Y eso nos permite decir entonces que el contrato colectivo de trabajo, como dicen los abogados subjudice, está ahí, se acumula, y además vamos a encontrar las inconsistencias de la Junta o la extralimitación en el proceso. Hay un conflicto de intereses. ¿Quién publica el decreto? El Ejecutivo. ¿Quién demanda la terminación?
El SAE, que es el Ejecutivo. ¿Quién dicta el laudo en contra de las relaciones individuales y colectivas? La Junta. ¿Quién nombra al presidente de la Junta? El Ejecutivo. Conflicto de intereses que deben de excusarse en términos de la ley. Eso es presidente de la Junta. Pero además, Calderón se la pasó mintiéndole a los mexicanos que el problema de Luz y Fuerza era un asunto económico. Y decía, cuestan 42.000 millones al año, los privilegios, el pésimo servicio, y se la pasó diciendo una mil cosas, engañando a los mexicanos. Hoy tenemos los datos. Apenas las cuotas de jubilación de los 21.000 y tantos jubilados no llegan ni a los 12.000 millones de pesos al año. Los salarios de los 44.000 trabajadores apenas son 7.000 millones de pesos al año. ¿Y cuánto factura la infraestructura que hemos construido a lo largo de un siglo? Ya más de 60.000 millones de pesos en un año. Lo demás, 56% iba a parar a la compra de energía en bloque con Comisión Federal de Electricidad, y están los datos de la Auditoría Superior de la Federación, que hoy los tenemos ya, compañeros. Y ahora si Calderón dijo que el conflicto era económico, nos debieron de haber demandado conflicto económico, que son unas causales, donde dice, bueno, pues el patrón dice que ya no tiene dinero para sostener la plantilla de trabajadores, revisa y sería un acuerdo. No nos demandaron por carácter económico, nos demandaron por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Decía caso fortuito, eso no lo pudieron explicar. La Junta Federal, también por eso sale el amparo a favor, compañeros, si nos permite entonces darles la pelea en uno de los asuntos que ellos mismos reconocieron en este documento, que fue el que se reservaron por 12 años y que en un juicio de 2 años y 5 meses logramos se desclasificara. En la página 12 dice desventajas de las soluciones propuestas, y en el último párrafo, que es el 3, instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o la ilegalidad de los actos administrativos. El decreto es un acto administrativo. No puedes acabar con un contrato colectivo de trabajo, ni con un sindicato, ni con un organismo público descentralizado mediante un acto administrativo. Dice al final, actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza del centro. Lo que sigue la reinstalación de todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación respecto a la función de Luz y Fuerza del centro, compañeros. Estas son las desventajas. Cuando obtuvimos estos documentos, personalmente platiqué con este magistrado Farrera. ¿Cómo va a fallar? O tratar de fallar en contra del cemento, cuando ellos dicen que las desventajas es toda la parte legal. Todo lo que hicieron fue violatorio de la Constitución de las leyes y usurpando las funciones del Congreso de la Unión. Y hoy nos da una condición distinta, se mantiene el contrato colectivo, tenemos el registro de industria del 760 y avanzamos esta misma semana con la representación de los 26 miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas. Esta es la toma de nota ya del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Ya la tenemos, aquí está. Ya está. Y lo decimos así con el amparo que es para el sindicato. Ahora, ¿quién les va a decir por qué Sánchez en su reunión? En tres ocasiones ha solicitado él la toma de nota por ser un comité interino. Dice que es el secretario general interino. Pero además les ha falsificado la firma a cientos de personas, porque hay unos que no son ni del SME. Además ha falsificado de jubilados.
y hasta de jubilados que ya fallecieron desde 1995. Toda esta información la tenemos porque lo que sigue es pues, la justicia para esas gentes que han utilizado documentos oficiales del Sindicato Mexicano de Electricistas que han falseado ante la autoridad para poder decirles que son representantes del sindicato, compañeros. Y hasta un notario público que les dio fe que era la firma. El tema de él es el tema de Lomas de Atizapán. Es el tema de él, por eso está ahí. Es una sentencia ejecutoria que está en proceso, donde ganó el sindicato ese contrato de precio de obra a precio alzado de las casas habitación de los fraccionamientos, el adeudo que les debe a los trabajadores y jubilados y a sus familias es de casi 900 millones de pesos, compañeros. Eso es lo que lo mueve. Por eso cada ratito les pide dinero y ya no van a tomar notas. Ya no van a empresas. Y hay que compadre Salinas y que la presión cada ratito. Ustedes mejor que yo lo conocen, compañeros. Ustedes les tocó vivir. Yo a mí ya, yo entré por ahí en el 85, cuando estaba con medio de limitación y se iba por allá y nos decía, prepárense, pues, la termoeléctrica y tú la vas a hacer para ustedes. No, entonces acaban cargando de hombros. Y así siempre se ha conducido. Por eso aquí está la toma de nota. Tenemos el contrato colectivo, tenemos nuestro registro, tenemos la representación legal del sindicato, está en el Congreso de la Unión la discusión ya sobre el convenio incomodado, donde le entregan una figura inconstitucional ante un notario público, le entregan un organismo público descentralizado a otro. ¿De dónde se sacaron esa? Lo dice Javier Lozano. Es diferente estrategia, compañero. Por eso decimos que esta era la última carta de Javier Lozano y de Felipe Calderón, y se la ganamos, compañero. Se la ganó el Sindicato Mexicano de Electricistas.